Mucho se ha hablado de México como un país emergente. Nuestro país es la 14ª economía del mundo, la segunda en la región de América Latina, el 11º país más poblado del planeta y somos miembros de la OCDE y además representamos a un destino muy importante para el turismo internacional. Sin embargo, no hay cosas en las que tenemos que trabajar como país, como en seguridad y en educación. Es importante cuestionar nuestro panorama dentro de un mundo globalizado. ¿Qué papel estamos jugando y cómo estamos en relaciones a otras naciones? Para esto vamos a hablar con la senadora Gabriela Cuevas, que está aquí. ¿Cuál es el panorama de México ante el mundo? ¿Qué tratamos y qué tenemos para darle seguimiento? ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, temas de lo más interesantes y que a veces nos falta entrarle a esta reflexión. Así es. A saber en dónde está México en el mundo. A veces nos quedamos como ensimismados en nuestros propios problemas, que sí los hay, los tenemos, pero por ejemplo se nos olvida este dato de que México es la 14ª economía del mundo. Tan fácil como... Tenemos tanta desigualdad que se nos olvida el potencial que tenemos hacia afuera. Por ejemplo, México solito exporta más que toda América Latina junta. Somos una potencia exportadora realmente. ¿Y esto a qué se debe? Pues no solo estas grandes armadoras de coches, las grandes empresas que han venido a instalarse en nuestro país, o a veces hay quienes dicen que es por nuestra vecindad a Estados Unidos, sino que tiene que ver también con una capacidad de nuestra gente. Claro. Y que eso tampoco lo hemos valorado correctamente. Si lo vemos, por ejemplo, en algunos datos, cada año más de 110,000 ingenieros egresan a nuestro país. 110,000 ingenieros y que además son de lo más competitivo en el mundo. Por supuesto. Sí, claramente igual y nos falta entrar más a matemáticas, a veces a temas de ciencia como lo tienen los países asiáticos. Es una competencia difícil, por ejemplo Corea, ¿no? Que tiene un sistema educativo muy exigente, pero México no se ha quedado atrás. Somos competitivos en algunas áreas. ¿Qué nos falta? Me parece que nos falta aprender a jugar y a trabajar con lo que tenemos. México tiene una red de tratados comerciales con 45 países, pero esto ¿por qué no se refleja en nuestros números? Alrededor del 84. Sí, ¿cómo estamos en tratados? ¿De quién les está dando seguimiento? ¿Nos podrías platicar de eso? Claro, alrededor del 85% de nuestro comercio se va a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la otra red de tratados que tenemos no está siendo correctamente utilizada. México va, negocia, firma, ratifica acuerdos, pero estos tratados no están llegando a la gente. Es decir, a nuestros productores, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, que son las que le dan empleos a este país, no le está llegando esa capacidad tan clara de poder exportar. Por ejemplo, del total de nuestras exportaciones, solo el 3% es exportación agrícola. No quiere decir que exportemos nuestros alimentos, pero sí que tenemos un potencial a veces mayor al que nos imaginamos. Estamos exportando pantallas de plasma, coches, celulares. Claro. Y eso, pues sí nos está generando riqueza en varios estados del país, pero insisto, hay mucho más que pudiéramos. ¿Y qué tratados se tienen que dar? ¿A qué tratados se les tiene que dar seguimiento? A mí me parece que nos falta también meter la estrategia, porque a veces andamos firmando tratados más porque da bien, que por un sentido de estrategia, ¿no? Ajá. Y también me parece que a veces tenemos ese miedo a competir. ¿A qué refiero? A que a veces la clase política y la clase empresarial mexicana les da terror entrarle a economías altamente competitivas. Y que valdría la pena porque de todos modos tenemos los productos aquí, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, que podría ser como el tratado más polémico al que pudiera entrar a un país. La realidad es que nuestro mercado está inundado de productos chinos. Lo vemos en todos lados. Pero tenemos las dos desventajas más grandes de no tener un tratado. Ni entran los productos mexicanos a China, de hecho el gobierno que ya entraba la carne de cerdo no es cierto. Y la otra es que nosotros, por nuestra misma convicción de ser un país comercialmente abierto, estamos dejando a un lado muchos aranceles, que por ejemplo China no. Entonces la competencia se vuelve una competencia injusta y desleal para los mexicanos por no tener mecanismos competitivos. O por ejemplo, está en puerta la negociación del TPP, el Tratado de Asociación Transpacífico. Esto nos abriría puertas alrededor del 40% del PIB del mundo. Es muchísimo. Pero ¿dónde está también la estrategia con cada uno de los países que están en esta negociación del TPP? Repitiendo, ¿dónde está el seguimiento? No nada más el de firmar, ¿no? Y yo creo que el entender, a veces se nos olvida la naturaleza de la política. La política tiene por naturaleza que estar basada en las personas.
Y eso se nos olvida, bueno, el tema de migración es clarísimo, ¿no? Pero se nos olvida hasta en lo comercial. Si no logramos que estas grandes negociaciones lleguen a los productores que todos los días dan vida a este país y que poder ser una forma de generar riqueza en las personas que hoy la mitad de nuestro país está en pobreza, pues ya sabemos que somos competitivos exportando, ¿por qué no logramos que el desarrollo llegue a todos? Y aparte, habría que hacer una evaluación, ¿no crees?, de todos estos tratados, de ver qué tanto se está avanzando, porque al final pues, lo que cuenta son los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo están sirviendo, ¿no? Ya sea la industria, la educación, etcétera. Así es, y también me parece que podemos avanzar mucho más en otros temas. El intercambio, el crecimiento de los países no se da solamente con bienes, servicios o hasta capitales, se da, insisto, con personas. Se tendría que estar avanzando en una estrategia mucho más fuerte, por ejemplo, en temas educativos. Hicimos sí una reforma educativa en el Congreso, fue una buena reforma, estoy convencida de ello, pero nos faltó cómo se llega de una reforma sobre la administración de la educación a mejorar lo que sucede en un salón de clases, a la infraestructura en las aulas, a que los niños puedan hacer ejercicio, que tengan mejores niveles de matemáticas, de inglés, que tengan computadoras, bueno, que tengan pupitres y electricidad. Estamos hasta abajo. No estamos tan mal porque, insisto, estamos teniendo hasta ingenieros muy competitivos, que es una de las profesiones más rentables hoy en el mundo. Pero sí nos está faltando, por ejemplo, lo podríamos medir en los espacios de jóvenes mexicanos que son aceptados en universidades en Estados Unidos. Hoy muchos de estos espacios para extranjeros lo tienen los asiáticos. E insisto, realmente competir con un coreano en matemáticas, pues estaría en coreano. Tal cual. Entonces, por supuesto. Ahora, hay muchos temas en la agenda. Me parece que México ha avanzado también en algunos temas innovando. Por ejemplo, Alianza del Pacífico es un esfuerzo de innovación en materia de negociaciones porque no se queda solo en lo comercial. Alianza del Pacífico, donde estamos involucrados México, Perú, Colombia y Chile, bueno, se vuelve un tema muy importante porque involucra hasta la movilidad de personas. Por primera vez vemos ya un tratado que involucra a personas, que está involucrando también una estrategia diplomática consular común, que está involucrando un fondo de becas. Entonces esto nos puede generar también más intercambio tecnológico entre los mismos estudiantes, mayor intercambio cultural, conocernos mejor. Creo que a veces, pues en México criticamos mucho esta visión aldeana y cerrada que vemos en Estados Unidos, pero la verdad es que la tenemos nosotros. Sí, estamos igual a veces. Nos hemos convertido en un país muy localista, muy cerrado. Nos da miedo el cambio, nos da miedo el que se acerquen otras economías, otros países. Y claramente el mundo hoy es para jugar global. Quien quiera jugar únicamente en su pedacito de cancha, pues claramente nunca va a anotar un gol. No va a sobresalir, ¿no? Y aparte, qué mejor que tener puntos de referencia, ¿no? Porque creo que, en lo personal, que vamos a poder entender a México en la medida de que entendamos cómo está el escenario global, ¿no? Si estamos siendo competitivos en ciertos ámbitos o en estos otros ámbitos, ¿no? Justamente lo que decías tú, regreso a eso, de ver a México en un entorno globalizado, ¿no? Internacional. Así es, hay mucha expectativa ahorita en el mundo, por ejemplo, sobre las reformas que estamos aprobando en el Congreso de la Unión, que son reformas de estas que les hemos llamado durante años estructurales, que tienen algunos aspectos muy positivos, pero me parece, y creo que aquí la gran crítica es que no las hemos situado correctamente en el mundo. Si vemos, por ejemplo, el avance de las telecomunicaciones a nivel mundial, pues bueno, estamos todavía muchos años muy lejos de países como la India, como Corea, como Kenia. O si lo vemos, por ejemplo, en materia energética, también hay muchísimo que nos falta por hacer. ¿Tecnología, ciencia y investigación podría ser? E innovación. Yo creo que innovación debe ser el nuevo paradigma de la educación y de la ciencia en México, porque somos un pueblo muy creativo. Al mexicano nunca se le atora nada. Y encontramos siempre cómo arreglar las cosas, así sea a prueba y error. Somos ese pueblo creativo, pero por un marco legal deficiente, por carencia de presupuestos, por carencia de una educación que fomente esa creatividad, no estamos teniendo creaciones de ideas. Entonces me parece que el nuevo paradigma en México y en el mundo tiene que ser una apuesta por la innovación. Por la innovación. Gabriel, estamos llegando al final, tenemos que cortar lamentablemente, pero ¿cómo concluirías esta plática? ¿Qué le hace falta a México en el entorno internacional? ¿Qué si estamos haciendo bien y en qué tenemos que trabajar? Yo creo que estamos bien continuando con las negociaciones que emprendimos. Insisto, me parece que nos falta meternos mucho más a generar una estrategia, por ejemplo, decir dónde podemos colocar los productos mexicanos.
de aquellos artesanos, campesinos, campesinas, artesanas, toda esta gente que está haciendo cosas muy hermosas, que en el mundo son valorados y que no estamos logrando que lleguen de México al mundo. Yo les pediría a todos que hablemos mejor de nuestro país. Al final cada uno de nosotros somos un embajador de nuestra propia causa, nuestro propio país, y sí nos hace falta. Bueno, pues te lo agradezco. Muchas gracias por haber venido, Gabriela. Muchas gracias por esta invitación. Estamos a sus órdenes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.